El mundo de las bicicletas de montaña, tanto de las eléctricas como de las normales, está lleno de falsos mitos. Y mi labor es intentar que la información que tengáis sea la más certera y precisa posible. Yo soy Jesús, bienvenidos al canal, y en el vídeo de hoy tenemos otra tanda de falsos mitos y los vamos a cazar. Ya hicimos una primera parte y ahora continuamos con más. Vamos al lío, dentro vídeo. Bueno, no sé cuántas veces he visto bicicletas, ya sea de enduro o de la disciplina que sea, con las manetas de freno orientadas de esta manera, es decir, muy para abajo. Muchas veces creemos que porque tenemos la mano grande tenemos que llevar la maneta así para abajo para que nuestra forma de la mano coja mejor la maneta, pero esto es un gravísimo error. Primero, porque nos fuerzan a una mala postura bajando. Os pongo un ejemplo. Si me monto en la bicicleta y me pongo de pie con los brazos estirados, es normal que necesite poner las manetas en esa posición, porque si no las pongo así, no puedo frenar cómodamente. Incluso me atrevería a decir que poner las manetas en una posición como esta, así más elevada, nos fuerza a llevar cierta postura positiva encima de la bici cuando bajamos, ya que fuerzan a que llevemos el peso más centrado en la bici y con las manos preparadas para absorber los impactos. No es lo mismo absorber un impacto en la rueda delantera con esta postura que en esta otra. Así que el falso mito es que si tienes la mano grande no debes ir con la maneta mirando para abajo, sino que la posición de las manetas de freno debe ir en un sitio cómodo, un sitio que nos permita bajar con seguridad. Otro falso mito que me he encontrado en todos los años que llevo encima de la bici es que muchos riders esperan a que las suspensiones, tanto las horquillas como los amortiguadores, escupan aceite para hacerles el mantenimiento. Queridos amigos y amigas, si las suspensiones escupen aceite, vais muy tarde para hacerles el mantenimiento y el cambio de retenes. Vamos a puntualizar. Normalmente cuando las suspensiones escupen aceite lo hacen por los retenes, que son estas juntas de goma. Si escupen aceite, lo normal es que sea porque los retenes ya están pasados y no son capaces ni de retener el aceite interno de lubricación ni de evitar que la porquería entre dentro de la horquilla. Por cierto, a veces cuando tenemos las suspensiones nuevas o están con el mantenimiento recién pasado, es posible que suelten un poquito de aceite, pero eso es normal, en un par de salidas, como mucho, deberían dejar de hacerlo. Así que, si tus suspensiones están soltando aceite, llévalas a tu taller de confianza y que les hagan un mantenimiento general con cambio de retenes. Abro el melón, no sabéis a cuánta gente le he escuchado decir que los pedales de plataforma son para los que se inician en esto de la bici y los automáticos son para los pros. A ver cómo trato este tema, porque no tienen razón y la tienen a la vez. Un pedal de plataforma es más seguro en muchísimos aspectos. Las plataformas nos permiten sacar el pie rápidamente y volverlo a poner sin preocuparnos de la posición, pero sí es cierto que para la gente que le gusta saltar, que le gusta hacer trucos, las plataformas son esenciales, mientras que los pedales automáticos no te dan esa libertad. Sin embargo, en mi opinión, los pedales automáticos aportan más seguridad cuando el terreno está roto, porque garantizan que no se te va a salir el pedal en un bache y vas a seguir encima de la bici. Lo que pasa es que requieren un poco de práctica de calar y descalar rápidamente. Además, a la hora de pedalear, conseguimos un pedaleo más redondo con las calas automáticas, aprovechando mejor la pedalada. Pero el tema de los pedales sí es verdad que es algo muy particular. Yo, por ejemplo, he llevado ambos tipos de pedales varias veces. Como casi todos, he empezado con unos de plataformas de mala calidad. Luego pasé a los automáticos, unos normalitos, tipo SPD de Shimano. Luego cambié de nuevo a las plataformas, eso sí, con unos pedales y zapatillas muchísimo más buenos. Y la cosa mejoró. Y hace ya bastantes años volví a pasarme a los automáticos, al descubrir que el sistema de Caram Brothers es el que se adapta mejor a mi manera de pilotar. Es cuestión de gusto, pero una cosa que sí te voy a recomendar es que si estás empezando con la bici, usa plataformas, y no solo por seguridad, porque con las plataformas vas a notar mejor las reacciones de la bicicleta y vas a coger más técnica, y luego, si quieres, prueba los automáticos. Por otro lado, existen pedales magnéticos que intentan aunar lo mejor de ambos mundos. Yo los probé hace años en el canal, así que por aquí os dejo un vídeo, aunque os adelanto que no me terminaron de convencer demasiado. Existe una falsa creencia, y es la de que el manillar, cuanto más ancho, es mejor. Y eso es un error. Es cierto que un manillar ancho nos da más sensación de estabilidad, pero si es demasiado ancho, nos quita maniobrabilidad. Los manillares normalmente se venden con un largo de 800, pero se venden así para que los cortes y los pongas en la medida que necesitas, no porque 800 sea lo ideal. Os pongo una referencia. Yo que mido 1,84 aproximadamente, es decir, soy un tipo medianamente grande, prefiero un manillar de 780 milímetros o incluso un poquito menos. Y es que hace años usaba el manillar de 800 milímetros por eso de la estabilidad,
pero al pasar a uno de 780 milímetros, incluso de 760, me he dado cuenta que la bicicleta me incita más a moverme sobre ella, de modo que no solo he ganado maniobrabilidad, sino también agilidad. Venga, va, acabamos con una típica. Dependiendo de tu peso te corresponde un muelle de una dureza o de otra para tu amortiguador, ¿verdad? He visto 1000 tablas de durezas en internet. Por ejemplo, si pesas 70 kilos, debes llevar un muelle de 350 libras, y si pesas 80 kilos, uno de 450 libras, en fin. La dureza del muelle depende de nuestro peso, eso es obvio, pero también depende, en igual medida o en mayor medida, de la bicicleta, porque dependiendo del sistema de suspensión, debemos llevar un amortiguador con más o menos libras. Os pongo mi ejemplo, yo peso entre 85 o 90 kilos totalmente equipado, pues en mi T-Capra llevo un amortiguador con un muelle de 450 libras, y sin embargo en una Propain TI que estuve probando, al cual tenéis el vídeo por aquí de la prueba, que es una bicicleta con características similares a la IT-Capra, necesitaba un muelle de 550 libras o incluso de 600. Entonces, la dureza del muelle depende tanto de la bicicleta como de nuestro peso. No sigáis falsas tablas genéricas que luego dan lugar a que gastéis el dinero dos veces. Bueno, ya le hemos dado un repasito a otros 5 falsos mitos del mundo de la bicicleta de montaña. Espero que os hayan servido de ayuda. Si no visteis la primera parte, os la dejo por aquí. Y si queréis ver cómo se calcula de verdad la dureza del muelle para nuestra bicicleta, os dejo este otro vídeo. Nos vemos en el siguiente. Sed buenos.